continuamos, nos acompaña ahora el diputado Neftalí Zamora. La coalición Vamos está pidiendo información a el Parlacén sobre la planilla. Es más, usted también presentó una iniciativa en la Asamblea, a ver si podíamos y lográbamos salir del Parlacén. Pero ayer veía una discusión interesante, antier, disculpen, en la Asamblea, en donde se hablaba acerca de cuánto le cuesta al Estado panameño el Parlacén. Y vi que podía ser entre 1 y 2 millones de dólares al año. Entonces, aquí hay un tema importante, no solamente es la cantidad de plata, sino qué se hace con esa plata. Yo pensaba que era el salario únicamente de los diputados, pero resulta que, y escuchándolos a muchos de los miembros de la coalición Vamos, ahí no hay salario solamente de diputados, ahí hay una burocracia, hay una planilla que sostiene ese Parlacén. Buenos días, diputado. Primero, buenos días a todos, buenos días a los residentes de Panamá Norte. Yo tengo que comentarles varias cosas respecto a cuánto nos cuesta el Parlacén, no solo al año, sino cuál es la productividad del mismo, porque si nos costara $100.000, $12.000, $15.000, hasta $2 millones, que es lo que nos cuesta hoy, y tuviera resultados, yo te digo que quizás la inversión fuera positiva, pero es que yo les pregunto a los diputados del Parlacén, y le he preguntado a varios de ellos directamente y por medio del espacio que tengo en la Asamblea para poder hacer incidencia, cuáles son sus resultados. No puede ser que tengamos un espacio que nos cueste $2 millones al año y que no haya ningún solo acuerdo de parte del Parlacén que haya implementado en Panamá que nos permita poder tener una integración regional mucho mejor. No puede ser que utilicemos $2 millones donde más de 1 millón, o sea, más del 50% del dinero es utilizado para planillas y que no haya ningún solo informe del resultado. Nosotros le solicitamos información, como ustedes bien comentan, hace unas semanas a los diputados del Parlacén. Resultado de esa solicitud de información, nos llega información escueta y nada clara de cuáles son los puestos que se están utilizando dentro del Parlacén, solo justificando lo que ya comenté, los $2 millones en gastos que tienen, adicional a la bajísima productividad que tienen. Lo que nosotros nos dieron como resultado fue un documento bastante escueto y una nota diciéndonos que nosotros teníamos que, no la asamblea completa, nosotros como diputados teníamos que ver nuestras planillas, que muchos las tenemos públicas, así que eso no era problema, que teníamos que ver nuestros resultados de informes, muchos los tenemos públicos, así que eso nunca fue problema. El ataque que ellos quisieron dar respecto a la eficiencia y la productividad es muy distinto, porque yo como diputado sí te puedo decir que yo tengo una ley aprobada en tercer debate, tengo un conjunto de leyes aprobadas en segundo debate. Ayer me reuní con los directivos de Airbnb de la región en Panamá para poder utilizar una herramienta para poder lograr darle al país en torno a 7, 8 millones de dólares al año, producto de una ley que ya presenté. Esos son resultados concretos. Ellos no nos pudieron hablar nunca de resultados concretos. Y es que es parte de la diferencia. Los ataques de ellos, según ellos, son las herramientas de transparencia que nosotros venimos utilizando desde hace mucho tiempo. Así que nosotros no teníamos y nunca hemos tenido ningún problema con aclarar dónde se utiliza el dinero del Estado y dónde se utiliza el dinero que se invierte en nosotros y en nuestros equipos de trabajo. Ellos no hacen eso. Diputado, ¿qué descubrió? O sea, ¿cómo se maneja esa planilla? ¿Qué es lo que hace? Es que ese es parte del problema. Hoy se mantiene una total incertidumbre, toda vez de que la información que nos dieron no es información clara, es información de, ok, estos son las cédulas de las personas, estas cédulas de las personas son las que cobran esto, nadie sabe quién son. Ni lo que hacen. Ni lo que hacen. Y de nuevo, a mí me preocupa muchísimo porque no solo como diputado, sino como panameño, tenemos un conjunto de personas que nos representan en un órgano internacional donde no hay claridad de qué están haciendo. Ellos pueden estar hablando misa. Y es que pueden traer a los diputados del Parlacén y le preguntan cuáles son los temas que hablan en su día a día. Están hablando puros temas intrascendentes para la realidad nacional. Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, no es tanto lo que cobran, sino lo que producen. No producen absolutamente nada. Ojo, los $2 millones son preocupantes. Pero si tú me dices $2 millones y hay resultados puntuales, yo te digo, vamos a evaluar los resultados respecto a la inversión, como estudiante de negocios internacionales que he sido toda mi vida. Lo que hoy tenemos no es eso. Lo que hoy tenemos es un órgano que nos cuesta $2 millones, que no genera resultados y que nosotros hemos intentado por el proyecto de ley 278 de tratar de hacer por medio de un plebiscito un cambio en las condiciones materiales, que es una de las formas de poder salir de un tratado constitutivo como el del Parlacén. Y bueno, pues no tuvo desgraciadamente el respaldo dentro de la Asamblea. $2 millones al año, estamos hablando de que en promedio, ya que son 20 diputados en el Parlacén, hay un pago de $8.300 por diputado. O sea, ellos ganan, sepa qué hacen con eso. Aquí voy. Ellos ganan $4.400 por mes. O sea, es la mitad de los 8.000. Y es importante también decirlo. $4.400 por mes a personas que no buscaron un voto.
O sea, son Sí, personas... una elección indirecta. Sí, hasta una elección... hasta la última elección. Vamos a preguntarle, vamos a agarrar 1000 panameños y le preguntemos si se saben el nombre de un diputado del Parlacén. De uno. Nadie se lo sabe porque esa persona... No, entre los periodistas nos preguntan y creo que me sé el nombre de uno o dos nada más. Y ese es parte del Los más problema. populares. Es lo más popular. Lo más- El señor Carlos Houghton, por ejemplo, lo el que más pone bulla hace. lo que pone la cara por ese cuestionable Claro. órgano. Y yo creo que no, lo que tenemos que tener, creo que es un paso positivo, que busquen sus votos. Yo creo que quién se va a pelar la cara a pedirle a un panameño que vote por él para poder ir a esa cueva de maleantes. Ahora, pero si los diputados del Parlacén ganan $4,000 aproximadamente, sería quizás una planilla para los 20 de $1 millón al año. Por eso es que quedo con la duda, ¿qué hace o qué se hace con el otro millón de dólares? Y pregúntate, ¿dónde están trabajando las personas que tienen trabajando ahí? ¿Dónde Sí, lo tienen? ¿Lo ¿dónde tienen en qué están las oficina? oficinas, ¿En qué verdad? oficina? ¿En qué lugar? O sea, al final del día O trabaja directamente en la sede del Parlacén. lo dudo mucho. Sí. Lo dudo mucho. No hay No, espacio. no hay respuesta a esas preguntas. No, y ese es parte del problema. O sea, tenemos un hueco en las finanzas públicas de $2 millones que definitivamente nos servirían para poder, por ejemplo, trabajar aceras, calles, poder trabajar escuelas, hospitales, que al final del día son esos ejercicios de lupa que nosotros como funcionarios debemos hacer y poder preguntarnos si realmente el dinero público se está utilizando de la forma más conveniente. Y al menos a mí, en esta lectura del Parlacén, la respuesta es muy clara y es un no. El dinero que hoy se utiliza en el Parlacén es dinero que se está perdiendo, es dinero que no es productivo, es dinero que solo sirve para mantener a castas políticas, a gente que quiere seguir cerca del poder. Yo creo que por eso, nuevamente, en el próximo periodo vamos a presentar el proyecto de ley 278 para poder lograr darle una herramienta de salida a Panamá al Parlacén, Ahora, pero porque es la parte correcta. ¿será constitucionalmente posible hacer eso? Sí, el Tratado de Viena es muy claro respecto a cuál es la forma en la que uno puede salirse de un tratado constitutivo. Y cuando un tratado, como el del Parlacén, no tiene una herramienta, te permite, por medio de un cambio en las condiciones del país, poder demostrar que ya el país no está interesado en poder ser parte de ese tratado. ¿Nosotros qué decimos? Y es una tesis que no solo sostengo yo, es una tesis que sostienen varios internacionalistas, que producto de un plebiscito donde se muestre que el país no tiene interés de poder participar, y eso cuenta como una condición de cambio de la estructura del país y de las intenciones del país para poder constituir, ser parte o no de un tratado. Y nosotros creemos que ese es suficiente motivo para poder lograr la salida. Definitivamente esto necesitaría un compromiso de parte del Ejecutivo, de decir nosotros no queremos ser parte de esta herramienta, creemos que no es que la herramienta correcta va a ser esto, y aquí son los cambios de condiciones que demostró el pueblo y mi país de que nosotros no debemos ser parte del Parlacén. Esa es la tesis que defiende mi proyecto de ley, es la tesis que defendimos en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Camacho, que definitivamente fue uno de los que votó en contra de ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue votado en contra por el diputado Camacho y por la diputada Shirley Castañeda, que definitivamente ellos sí saben más de una de los diputados del Parlacén, seguro se saben el nombre. Diputado, pero yo entiendo que eso en pasadas administraciones se intentó hacer y no tuvo la herramienta, progreso. la herramienta que utilizó el gobierno, curiosamente, en ese momento Cambio Democrático, hoy RM, fue una salida directa por medio de ley. Eso sí no se podía hacer, lo dejó muy claro el fallo de la Corte Suprema, pero el fallo de la Corte Suprema, que nosotros utilizamos de base para poder presentar nuestro proyecto de ley, habla de que hay otras herramientas. Y esas otras herramientas son las herramientas externas al mismo tratado, como el que comenté antes, donde si haces un cambio en las condiciones del país y demuestras ese cambio, en este caso por medio de un plebiscito, puedes tener una salida legítima por medio del Parlacén. Hay otra herramienta en la cual se metan todos los diputados del Parlacén a querer dinamizarlo desde dentro, estructuralmente hablando, de poder decir, yo como diputado del Parlacén, cuando llegue ahí voy a eliminar estas herramientas de adentro. Para eso necesitamos no solo el compromiso de diputados panameños, sino diputados de toda la región. Así que Eso es algo... no creo que vaya a pasar. Eso tampoco es algo, yo creo que es algo que vaya a pasar. Lo que sí les digo es que esta herramienta definitivamente es vergonzosa. De verdad yo no veo en la elección 2029 una persona yendo a buscar los votos, decirle, hola vecino, hola vecina, quiero ser diputado del Parlacén. O sea, se me caería la cara de vergüenza de hacer eso. Pero, y bueno, pues ahí tenemos a 20 personas que realmente no sé qué están haciendo, no están produciendo absolutamente nada para el país, están gastando un montón de plata del erario público. Por otra parte, diputado, quería aprovechar, y yo que usted es parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, veo que hay unas 35 recomendaciones aproximadamente que salieron de la Comisión de Presupuesto hacia el Ministerio de Economía y Finanzas para revisar lo que va a ser el presupuesto del año 2026. ¿Esto qué significa? O sea, no es que se le está devolviendo el presupuesto al Ejecutivo, sino que tiene que haber recomendaciones para entonces pasar
a un primer debate. ¿Cuál sería el paso a seguir? El proceso, entiendo yo, puedo estar equivocándome, pero el proceso es nosotros enviamos las recomendaciones, el Ejecutivo manda las modificaciones al presupuesto con nuestras recomendaciones, las que pueden tomar en cuenta y las que no, y con base a eso se comienza el primer debate. El primer debate nosotros no podemos añadir renglones, esto es importante también aclararlo para el país. El diputado no puede añadir renglones a lo que a nosotros nos interese esté dentro del presupuesto. Ojalá, pero no podemos. Nosotros damos las recomendaciones al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que plantear estas recomendaciones dentro del documento. Lo que hizo la Comisión ayer, que es un acto histórico, en el sentido de que, no sé si recuerdan, el año pasado, que ni siquiera pudimos llegar al periodo de recomendaciones porque las vistas no habían terminado. Este año, muy responsablemente, hemos terminado las vistas, hemos revisado todas las instituciones del Estado, todos los gastos, uno a uno, cada uno de los gastos del Estado hemos ido dando las recomendaciones que nosotros creemos convenientes para todas estas instituciones. Entre esas 35 son un resumen de las generalidades que debe tener el presupuesto a nivel de reducción de gastos y de incrementos, porque por ejemplo tienes entidades como el ITSE, que le falta dinero a la Universidad de Panamá, que le falta dinero, y algunas otras que estuvieron reclamando que no se les respetó su presupuesto. Nosotros, luego de enviar las recomendaciones, estamos esperando entonces ahora con el MEF que nos envíen el presupuesto adaptado con esas recomendaciones, pasar a primer debate, pasar a segundo debate y ser aprobado en tercer debate después en la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, con las recomendaciones entonces comienza la discusión en primer debate. Así, con las recomendaciones comienza la discusión en primer debate luego de que el MEF adecue el presupuesto a las recomendaciones que nosotros tenemos planteadas. Ellos nos pueden decir también, qué bonito sus recomendaciones, no le hacemos caso y con eso comienza el primer debate. Yo creo que no debe ser así, yo creo que ellos deben adoptar nuestras recomendaciones y con base a eso poder tener un presupuesto que sea mucho más votable. Porque es muy difícil poder votar un presupuesto como el que fue primeramente presentado sin poder hacer ese proceso constante de consulta que ya tuvimos. Pero sin cambios, me imagino que ya hay una decisión por parte de la Asamblea, ¿no? Yo te diría que si el presupuesto no tiene cambios, yo no puedo apoyarlo. Necesita definitivamente tener los cambios para poder ser respaldado por mi persona. Y por lo que veo, esas recomendaciones giran a temas de salud, a temas de educación principalmente. Así es, fue una conversación larga entre los diputados de presupuesto, entre el fin de semana y cierre de la semana pasada, poder lograr presentar las adecuaciones. Nosotros como bancaria independiente presentamos las modificaciones que venían de parte de lo que nosotros creíamos que era lo conveniente. Adicional, los diputados de presupuesto de las demás bancadas presentaron sus modificaciones, acordamos un conjunto de modificaciones, no todas las que están dentro de la bancada, pero una parte importante de las que están dentro de las que fueron presentadas por la bancada fueron aplicadas dentro de la recomendación final de la comisión. Esas recomendaciones fueron las que terminaron pasando con la mayoría de votos de los diputados, con 12 votos creo de los diputados, y son las que llegaron al MEF. Me llama la atención porque la decisión, porque veo que ustedes fueron muy específicos, ITSE tanto, salud tanto, o sea, fueron muy específicos. ¿Eso es de acuerdo a lo que habían pedido originalmente las instituciones o se refiere a una evaluación, acá me imagino, de expertos que tienen que ver con ese tema? Porque cómo al final del camino poder decir 10 millones para ti y para ti 5, o sea, ¿cómo es que el monto, la decisión? Esa pregunta que haces es muy buena, porque el monto, si bien nosotros lo demostramos de forma global, a los diputados se nos entregan un tumulto de papeles que yo creo que la gente no los ha visto todavía, que se llama el promenorizado, que es un documento de papeles como así. Ese documento de papeles enorme te habla renglón a renglón en qué quiere invertir cada institución. Ahí es donde yo te puedo decir, son 10 millones, pero son 4 millones para, por ejemplo, personal, 3 millones para materia de innovación del ITSE, por ejemplo, 5 millones para 2 o 3 millones para poder hacer tal cosa, 5 millones para tal otra. O sea, ustedes tuvieron que ir a ese detalle. Ese detalle es el que nos permite poder decir este renglón sí, este renglón sí, este renglón sí. Ok, ¿cuánto suma este renglón? Aquí 10 millones de dólares. La recomendación que le damos al ITSE son 10 millones de dólares. O sea, es por medio de los renglones que nosotros podemos dar nuestros comentarios. No es ojometría, no es que yo hago así y digo 10 millones, sino que por cada una de las cuentas contables nosotros decimos y hemos decidido dónde sí, dónde no. Por ejemplo, dónde no. Un no sería que la institución nos dice, no, es que nosotros queríamos en el renglón de bonificaciones, queríamos $500,000 más. Eso es un no, claro, no vamos a hacer eso. Pero un sí, por ejemplo, nosotros necesitamos personal para poder dar las clases en la Universidad de Panamá. Nosotros pedimos
2 millones nos dieron 1.5, bueno, poder darle los $500.000 adicionales. Ahí es donde está ese detalle de los números. En la resolución, como comenté antes con Atenógenes, hay un resumen, que son esas 35 recomendaciones, pero si vas al detalle, esas 35 recomendaciones al final son muchos más rubros específicos donde aumentarle a cada institución, y eso es lo que hemos estado trabajando. El MEF tendría que estar devolviendo esto a más tardar la próxima semana, porque esto tiene que votarse antes de terminar el mes, ¿no? Así es, porque la Constitución es muy clara cuando termina el periodo legislativo, y yo creo que lo que va a pasar ahorita es que nos va a tocar trabajar horas extra, que bueno, y esa cantidad de horas extra para poder tener esta discusión debe ser la que requiere el país. Hoy tenemos recomendaciones, históricamente no habíamos tenido, esta es la primera vez desde esta asamblea nueva que podemos dar recomendaciones como diputados, porque tuvimos la responsabilidad y tratamos con responsabilidad las vistas presupuestarias, y ahora nos toca pasar a primer debate, luego pasar a segundo debate y poderse aprobar el presupuesto general del Estado.